Muy buenos días, bienvenidos al devocional diario, a este maná de la Torá, en la tercera parashá y en la última entrega, la séptima, la parashá Lej Lejá. Y hoy el devocional va a ser un poquito más largo, ya que vamos a tocar un tema que a veces es un poco controversial dentro de raíces hebreas. Hoy hablamos del pacto de la circuncisión de Abraham. Hablamos en Génesis 17, versículos 9 al 14, que dice: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Bueno, como cada día tenemos una pregunta al iniciar el devocional, la pregunta es: ¿sigue pues vigente, hermano, hermana, el pacto de la circuncisión de Abraham? ¿Tú qué crees? Bueno, quizá tengas algunos argumentos en tu cabeza a favor, en contra. Hoy vamos a ver algunos versículos, algunas escrituras que nos ayudarán a traer un poquito de luz sobre este tema que, como digo, pues suele ser bastante controversial dentro de nuestras congregaciones. Bien, esta es la octava, la última prueba fuerte de las 8 que tuvo nuestro padre Abraham. Fue la circuncisión en la carne que completaba el pacto abrámico con Hashem. De hecho, él le dio toda una serie de instrucciones para cerrar ese pacto con el Eterno. Y según la Torá, pues un pacto posterior no puede anular un pacto anterior hecho por todas las generaciones, como le dijo Hashem a Abraham, ¿verdad? El Eterno no puede cambiar sus pactos, no puede cambiar de opinión, ni puede anular alguna de sus palabras. Pero el Eterno sí que puede cumplir su parte de los pactos de cuantiosas maneras y puede cumplir sus palabras de muchas formas, más allá a veces de nuestro propio entendimiento racional. Y eso es lo que hizo el Eterno cuando Yeshua vino a morar entre su pueblo, siendo él mismo circuncidado, pero siendo sin pecado, y veremos luego que este detalle es muy importante. Para Abraham, como digo, es la octava y última prueba, ya que tenía que circuncidar a toda su casa, a los varones de toda su casa, incluyendo los siervos. El pacto de la circuncisión en la carne fue establecido, como hemos visto, pues entre el Eterno y Abraham y sus descendientes físicos por todas las generaciones. Y este es un pacto eterno, dice en el versículo 9 que no hemos llegado a leer. Esto quiere decir que todos los varones que son descendientes físicos de Abraham tienen la obligación de circuncidar el prepucio de su carne para poder seguir estando dentro de ese pacto. Un descendiente de Abraham que no es circuncidado a los 8 días de nacimiento o más tarde por causas ajenas, perderá el derecho de pertenecer al pueblo de Israel. El pueblo judío es el único que ha guardado, de hecho, Torá por casi 3.500 años, aunque con algunos altibajos es verdad, pero lo ha hecho, ¿no? Y es la única de las 12 casas de Israel que ha guardado ese mandamiento de la circuncisión en la carne. Por eso el extranjero que se acercaba a Israel y quería celebrar la Pascua o Pesaj, pues también hay instrucciones de que debía de circuncidarse primero. En Éxodo 12, 48 al 49 dice: todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua o el Pesaj del Eterno, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia y solo entonces podrá participar de Pesaj como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella.
Bueno, en base a este versículo, pues si miramos a la Torá vemos que la circuncisión en la carne es también una señal externa que nos habla de otra circuncisión, ¿no? La circuncisión del corazón, la cual pues era necesaria para el pueblo de Israel, incluyendo a los judíos, y no solo para los creyentes en Yeshua. El mandamiento de la circuncisión del corazón ya existía, de hecho, en el tiempo de Moshe, de Moisés, como está escrito por él en Deuteronomio 10:16, donde él dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que el Eterno pues requiere de su pueblo Israel, al darles la Torá y en el Sinaí, no solamente la circuncisión en la carne en aquel momento, sino también la del corazón. Pero es muy importante entender también, hermano, hermana, que las cosas invisibles no anulan las cosas visibles y viceversa, pues hay una estrecha relación entre ellas. Las cosas celestiales no anulan las cosas terrenales y viceversa. Estas realidades existen en los dos mundos paralelos al mismo tiempo y una cosa pues nos habla de la otra y una cosa está conectada con la otra también. Y ya en el pueblo de Israel el Eterno pues quería que ellos experimentaran, como hemos visto, esa circuncisión del corazón, no solo la circuncisión carnal para poder obedecer plenamente los mandamientos de la Torá, y también como un preparatorio para que ellos pudiesen recibir al Mashiach Yeshua cuando iba a venir. Y quizás esta fue una piedra de tropiezo importante que les invalidó de poder creer en Yeshua cuando vino. Me refiero al no tener sus corazones circuncidados, sino llenos de religiosidad mayormente. Y por eso, mediante los profetas como Jeremías, Hashem les recordaba asiduamente la necesidad de guardar todo lo que la Torá ordenaba. Jeremías 4:4 nos dice: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Ahí ya vemos como en esa época, en la época de Jeremías, las 10 casas de Israel habían sido dispersas en las naciones, solo quedaba la casa de Judá, y a ellos es que les envía este mensaje Jeremías: sois guardadores de Torá, sí, pero tenéis que circuncidaros en vuestros corazones, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el nexo de las dos circuncisiones para un israelita, pero también en ese momento para un judío guardador de Torá, vemos que si un judío aún hoy en día experimenta la circuncisión de su corazón al creer en Yeshua, pues eso no anula su circuncisión en la carne ni le quita la responsabilidad de circuncidar a sus hijos a los 8 días de nacer por ser linaje directo de Abraham, ¿verdad? Por otro lado, pues vemos que según la Torá, según los profetas, en la época de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, un judío o un israelita circuncidado en la carne no es completo hasta que también haya sido circuncidado en su corazón, porque su circuncisión en la carne no le exime de la responsabilidad de circuncidar su corazón, según vimos por boca de Moshe, y esto solo se puede hacer mediante una completa obediencia a la Torá en la época del Tanaj, pero porque aún no había llegado Yeshua, evidentemente, ¿no? Entonces vemos que en el Mesías Yeshua, ya en el pacto renovado, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, existe una circuncisión del corazón que es más poderosa aún que la que Moshe Rabenu, Moisés, había hablado, había ordenado como maestro de la Torá para el pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros pues podemos hacer, ¿no?, como creyentes en Yeshua. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, quitando de nuestros corazones toda mancha de pecado que lo hace insensible a las cosas espirituales. Un corazón incircunciso, de hecho, es un corazón insensible a lo espiritual. Un corazón circuncidado es aquel que no solamente obedece los mandamientos del Eterno, sino que lo hace por amor, de corazón, con gozo, con amor, buscando siempre agradar solo al Señor antes que a los hombres. Un corazón circuncidado en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, entonces es un corazón que puede escuchar la voz del Espíritu Santo, del Ruach de Santidad, y eso solo se obtiene mediante lo que se llama el nacer de nuevo, lo que fue declarado por Yeshua, ¿no? Y vemos a Nicodemo ahí como un ejemplo, un judío circuncidado en la carne que es instado por el propio Yeshua a nacer de nuevo, lo cual implicaba esa circuncisión del corazón, pero Nicodemo le costaba de entender eso.
Entonces debemos ahora centrarnos en otro elemento también que aparece en escena y a menudo pues es pasado por alto, que es el hecho de la circuncisión de Yeshua. Yeshua también fue circuncidado, lo vemos en Lucas 2, 21 al 23, él era judío, de madre judía, y a los 8 días dice que llevaron a circuncidar al niño, a Yeshua, y le pusieron por nombre Jesús en la Reina Valera, pero es Yeshua el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño Yeshua a Jerusalén para presentarlo al Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley, la Torá del Señor. Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor. Así que vemos que este acto de derramamiento de sangre, porque la circuncisión de Yeshua también comportó un derramamiento de sangre, es el primero que él hizo siendo de 8 días, y Pablo tenía una revelación al respecto de ello y enseñaba a sus discípulos cómo esto les afectaba a sus vidas como creyentes. Pablo de hecho enseñaba que ocurre algo más profundo dentro del corazón del hombre, de la mujer que cree en Yeshua, mediante la acción del Ruaj de santidad al aplicar esa sangre sobre los creyentes, al igual que también aplicamos la sangre que fue derramada en la cruz para perdón de pecados o para sanidad, por ejemplo, ¿no? Hay parte de lo que la Biblia denomina el Yetzer Hará o la mala inclinación, que Pablo también lo denominaba como la carne, la carnalidad, que es eliminada por el poder de ese primer derramamiento de sangre de Yeshua cuando fue circuncidado, y que no se puede eliminar aplicando el derramamiento de sangre de Yeshua en la cruz como muchas veces oramos y queremos hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos ver eso en la Escritura? Quizás es que tú te lo imaginas, Valentín. Bueno, pues Pablo les enseña a sus discípulos sobre este principio en Colosenses capítulo 2, versículo 11, donde dice que en él, en Yeshua, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar o al echar de vosotros, en otra versión, el cuerpo de la carne, la carnalidad, mediante la circuncisión del Mesías Yeshua. Interesante este versículo, ¿verdad? Puedes luego releerlo porque es interesante. Yeshua pues fue circuncidado a los 8 días conforme a la Torá. Después fue llevado al templo para ser consagrado, y ahí vemos que ese acto de obediencia hace que, una vez sellado el pacto renovado en la cruz, legalmente nuestro Padre Celestial pueda venir a nuestras vidas mediante el Ruaj de santidad para venir a circuncidar nuestros corazones al ser eliminado el Yetzer Hará o la mala inclinación o la carnalidad, ¿no? Como le llamamos a veces. Esa mala inclinación al pecado que traemos heredado del primer Adán. Por eso tuvo que venir el segundo Adán, Yeshua, para de esta manera pues librarnos de esa mala inclinación y poder ser guardadores de Torá, ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. De hecho, la primera experiencia de Shavuot con los apóstoles en Hechos capítulo 2 implica la primera vez que se aplica este principio, y todos los que están en el lugar al descender el fuego del Ruaj reciben paralelamente esa circuncisión del corazón, no solo el fuego del Espíritu para hablar en lenguas, ¿no? Sin embargo, no toda la carne es eliminada automáticamente. El Yetzer Hará no desaparece automáticamente cuando recibimos a Yeshua como Salvador, porque uno que ha experimentado ese nuevo nacimiento en Yeshua sigue a veces teniendo Yetzer Hará, carnalidad, malas inclinaciones. Pues vemos que nosotros vivimos en un cuerpo carnal, en un mundo rodeado de pecado, pero sí que tenemos que tener claro que lo que sucede es que el poder dominador de esa naturaleza pecaminosa ya ha sido quebrado en nuestras vidas. Pasamos de ser personas carnales a ser creyentes espirituales, a ser uno que está en el Mesías Yeshua, que ya no es esclavo del pecado, aunque a veces cometamos pecados porque no somos aún perfectos, estamos en un camino de perfección, ¿verdad? Entonces,
En ese momento, cuando recibimos ese poder dominador sobre el Yetzer Hara, nosotros podemos dominar los instintos de la carne, las inclinaciones de la carne, mucho más poderosamente que uno que, siendo ya creyente, aunque sea de años, vive simplemente una vida que se denomina carnal, natural, viviendo en sus sentidos naturales. Entonces, todo esto, ¿por qué sucede? Bueno, sucede porque hay un pacto renovado en el Mesías Yeshua que ya fue profetizado también por Ezequiel y por Jeremías. Veamos los versículos. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y en Jeremías 31-33 también dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que ahí vemos cómo esa inclinación, ese Yetzer Hara, va a ser eliminado por medio de esa circuncisión del corazón, donde el Señor dice que va a poner su Torá ahí escrita en nuestros corazones. Si uno dice que la circuncisión de la carne para los que han nacido de madres judías no es necesaria, si han experimentado la circuncisión del Mesías Yeshua, entonces está negando lo establecido en el pacto de la circuncisión entre el Eterno y Abraham y sus descendientes físicos para siempre. Nosotros no podemos ni debemos mezclar estos dos diferentes tipos de circuncisión y decir que si los judíos tienen uno no les hace falta el otro. Dios tiene un proceso con la casa de Judá, Dios tiene un proceso con aquellos que creen en Yeshua. Génesis 17:24 nos habla y nos dice que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y Abraham llegó a vivir 175 años. Así que si él pasó 99 años de su vida como incircunciso y 76 años de su vida circuncidado, eso nos puede dar una alegoría espiritual y enseñarnos que al final serán contados como hijos de Abraham más incircuncisos o exgentiles que circuncidados, mayormente los de la casa de Judá. Así que son aquellos que son recogidos de las 4 esquinas de la tierra, pertenecientes a las ovejas perdidas de la casa de Israel que fueron encontradas mediante Yeshua. Esos son los que están dentro de esos 99 años de vida incircuncisa de Abraham. Veamos algunas escrituras de lo que el apóstol Pablo enseñaba a los creyentes en Yeshua. Nos vamos ya al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, porque es ahí donde hallaremos más luz respecto a nuestras vidas como creyentes en Yeshua, ¿verdad? En Romanos 4, versículos 11 al 12, dice o está escrito: y recibió Abraham la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. ¿Te das cuenta ahí? A fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión también para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que aquí Pablo en Romanos establece dos grupos de los que creen sin ser circuncidados. Estos serían los que pertenecen al grupo de creyentes en Yeshua, y aquel grupo de los que creen siendo circuncidados y son los que son descendientes naturales de Abraham. La primera cita donde Pablo habla de todos los que creen sin ser circuncidados, entonces podemos ver que él habla de creyentes en Yeshua, y esto lo veremos también en otros versículos. El apóstol Pablo, entonces, vemos aquí cómo él enseñaba sobre esa necesidad de ser circuncidado, sobre todo en el corazón, como nuestro padre Abraham también lo fue, pues de otro modo él no hubiese sido capaz de obedecer fielmente al Eterno, superando esas 8 pruebas de fe que él vivió. Y Pablo también enseñaba que el mandamiento de la circuncisión en la carne no era para los gentiles que hacen la conversión al Dios de Israel por medio del poder de la resurrección de Yeshua HaMashiach, ¿no? Y tú me dirás, pero a mí quizá me han enseñado de otra manera, me han enseñado que
Pablo también enseñaba acerca de la circuncisión para todos, aun los que están en Yeshua, ¿no? Vamos a ir viendo algunos versículos sobre esto, solamente estoy dando unas ideas, no quiero que nadie pueda molestarse respecto al tema, es un devocional, es simplemente una meditación, luego tú puedes repasar la enseñanza, los versículos, sacar tu propia conclusión, no estoy para nada en contra de ello. Primera de Corintios 7, 18 al 19 dice: ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. Y luego hace otra pregunta Pablo y dice: ¿fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir o guardar los mandamientos de Dios, la Torá. Así que Pablo aquí lo que está diciendo, lo importante es la circuncisión del corazón, es ser un guardador de Torá, porque si estás circuncidado en el corazón, la promesa por medio de, hemos visto antes Jeremías, los profetas, es que él pondría su Torá en nuestros corazones. Y hay dos preguntas con dos respuestas bien claras, bien concisas. Puedes leértelo luego tranquilamente. Primera de Corintios 7, versículos 18 y 19. Así que la enseñanza de Pablo aquí en cuanto al tema de la circuncisión no puede quedar más clara, ¿verdad?, para los creyentes en Yeshua. Él separaba las enseñanzas siempre rabínicas, judías, de las enseñanzas de Yeshua a sus discípulos. Pero la verdad es que a Pablo se le presentó más de un problema. En un caso se le presentó con su discípulo Timoteo, que a veces pues se usa para enseñar sobre la circuncisión en forma errónea, ¿no? Para decir que si Timoteo lo circuncidó, pues a todos los discípulos los circuncidaba también, ¿no? Pero bueno, veamos respecto al tema. Recordemos que según, como decía la ley rabínica judía, uno tiene que haber nacido de madre judía para poder ser reconocido como judío y poder así entrar en el pacto abrahámico. Es decir, según los rabinos enseñan, si alguien no tiene una madre judía, no tiene la obligación de circuncidarse en la carne, a no ser que alguien se haga prosélito, lo cual significa ser seguidor del judaísmo o discípulo del judaísmo, donde ahí sí se verá obligado a circuncidarse. Entonces, la razón principal por la que Pablo circuncidó a Timoteo era porque era hijo de una mujer judía. Veámoslos en Hechos 16, versículos 1-3, dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente en Yeshua, pero era hijo de padre griego también, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo pues quiso que éste fuera con él, y para ir con él dice que lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Así que para cubrir de futuras persecuciones innecesarias a Timoteo, Pablo, ¿qué hace? Lo quiere llevar con él como discípulo, como ayudante, y lo circuncida en la carne, ya que tenía una madre judía. Y podemos ver pues entonces en las Escrituras que el que no ha nacido de madre judía no tiene legalmente esa obligación de circuncidarse en la carne de su prepucio, pues no es descendiente directo del linaje de Abraham. Y Timoteo sí que era considerado descendiente directo de Abraham por tener una madre judía, y por eso pues él fue obligado a circuncidarse por causa de los judíos, no por causa del Evangelio. Hay que aprender a separar los conceptos. La enseñanza de Pablo nunca fue contradecir la Torá, sino el aplicar el real sentido del pacto renovado para el creyente extranjero, como por los méritos de la sangre de Yeshua, para poder ser injertado en el árbol, el olivo, el cual es Israel. Vámonos a la carta, a la epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, donde decía Pablo: y si ustedes pertenecen al Mesías Yeshua, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, en Yeshua nosotros somos entonces parte de Israel según la promesa dada a Abraham. Y el apóstol Pablo enseñaba que un creyente del nuevo pacto o pacto renovado, el Brit Hadashah, nos trae la bendición de que solo por dos cosas
solo por dos cosas, aceptar a Yeshua como Salvador y Mesías y por hacer la purificación de pecados mediante la tevilá o inmersión en aguas vivas, lo que conocemos como el bautismo, es así como entramos directamente al pueblo de Israel sin necesidad de circuncisión física adicional. Eso enseñaba el apóstol Pablo, y los niños de 8 días descendientes de las generaciones de Abraham sí que eran circuncidados en su carne sin poder de decisión sobre sus actos. Era algo decidido por los padres, por obediencia al mandamiento, pero los creyentes en Yeshua no son niños de 8 días, son adultos que por causa del pecado en sus vidas deben decidir aceptar a Yeshua, la circuncisión en Yeshua que nos hace también hábiles para ser circuncidados en nuestros corazones, y entonces debemos decidir circuncidar nuestros corazones por la fe para poder entrar al reino de los cielos. Un creyente injertado al olivo de Israel que ha experimentado ese poder de la circuncisión del corazón en el Mesías Yeshua, pues es injertado a la descendencia de Abraham, y ya hemos visto que, según enseñaba Pablo, no tiene la obligación de circuncidarse en la carne, pero si es su deseo circuncidarse, pues tampoco se le puede negar eso a un creyente, ¿no? Aunque sí que tenemos que entender que esta circuncisión pues no tendría, bíblicamente hablando, ningún valor añadido ante el Eterno para su salvación. A Pablo, de hecho, se le reveló todo esto directamente del trono. Él estuvo una temporada antes de iniciar su apostolado, sus viajes apostólicos. Cuando él conoce a Yeshua, dice que desciende a Arabia. Seguramente él estuvo, igual que Elías, por ejemplo, allí en el monte Sinaí, una buena temporada recibiendo la revelación de la doctrina de Yeshua. Y él, una vez tiene esa revelación en cuanto a este tema, viene y lo habla en su carta a los Filipenses 3, versículo 3, dice: porque nosotros, los seguidores de Yeshua, somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no poniendo la confianza en la carne, es decir, no poniendo la confianza en la circuncisión en la carne. Pero en el versículo anterior, en el capítulo 3, versículo 2, él había hecho primero una seria advertencia diciéndoles a los filipenses: cuidaos, filipenses, podríamos personalizarlo, cuidaos, creyentes hoy en día, de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Literalmente esta palabra aquí significa mutilación, en el griego katatomé. Y mientras cuando Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, dice en el original literalmente la palabra griego peritomé, que es el cortamiento, no la mutilación. Así que para Pablo los perros, los malos obreros, eran aquellos que enseñaban a judaizar a los creyentes en Yeshua y los llevaban a la circuncisión de la carne, pero a la vez los llevaban a ser prosélitos que acabarían incluso negando a Yeshua como el Mashiach. La palabra griega katatomé indica que es una circuncisión que a los ojos del Eterno no es válida, pero se le dice mutilación, que es primeramente física, porque no tenía valor delante del Eterno, pero que también les acabaría afectando espiritualmente. Es interesante, ¿verdad, esto? Así que Pablo pues les hablaba a los filipenses, quienes entendían realmente que eran gentiles o ex-gentiles injertados al olivo, que tras creer en Yeshua se identificaban como ovejas perdidas reencontradas de la casa de Israel. En base a esta enseñanza de Pablo, entonces, en base a otros pasajes del Brit Hadashah, de lo que conocemos como Nuevo Testamento, podemos llegar a entender que para Pablo como apóstol, su enseñanza respecto al tema de la circuncisión era que no necesitamos hacer el pacto de la circuncisión física para poder ser parte del pueblo de Israel. Eso ante Dios sería poner nuestra confianza en la carne, de hecho, actualmente, lo cual también lo decía el propio Señor Yeshua, que para nada aprovecha poner nuestra confianza en la carne. ¿Dónde está eso? Bueno, en Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, decía Yeshua, la carne para nada aprovecha. El Espíritu va conectado al corazón, por eso Yeshua estaba diciendo aquí
paralelamente que la circuncisión del corazón realmente es la que da vida al creyente y la circuncisión de la carne para nada aprovecha. Sabes, cuando venga pronto el reino mesiánico de Yeshua, será anulado totalmente el Yetzer Hará, la mala inclinación, la carne, la carnalidad, pero antes de eso tendremos que seguir viviendo en esa lucha interna, hermano, hermana, por causa del pecado que acecha constantemente nuestras almas a diario. Pero gracias al Eterno que Él nos ha provisto esta circuncisión del corazón para que podamos vivir en victoria llenos del Ruaj de santidad, siendo obedientes de corazón a la Torá y a sus mandamientos. Cuando un creyente gentil en el Mesías Yeshua comienza a descubrir la verdad acerca de la vigencia de los mandamientos de la Torá, debemos tener mucho cuidado para evitar caer en la trampa de la cual nos advertía Pablo, que podría significar despreciar o rechazar al propio Mesías. Debo ir advirtiendo esto, ¿no? Porque en el siglo I ya los primeros gentiles de las naciones que comenzaban a acercarse a la fe en Yeshua ya se vieron envueltos en medio de una gran disputa comenzada por judíos y gentiles, incluso circuncidados, que habían creído, pero Hasatán siempre ha puesto en marcha su arma preferida contra el pueblo del Eterno, que es la disputa, la confusión, y esto ha hecho ya desde el principio del primer siglo que por las iglesias corriera esta pregunta, ¿no? ¿Hay que circuncidarse en la carne o no hay que circuncidarse en la carne? ¿Tiene razón Pablo? ¿Tiene razón estos judíos que nos vienen a hablar de este tema? Y por eso Pablo, cuando él iba por las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí a los filipenses les dice en el primer versículo del capítulo 3: a mí, a Pablo, no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. O sea que vemos que Pablo continuamente tenía que estar recordándoles y escribiéndoles en sus epístolas acerca de este problema de los judaizantes, de los que hacían prosélitos, de aquellos que querían que se circuncidaran la carne. Y sabemos que Pablo tenía ahí una lucha, ¿no? Porque estos alborotadores que habían, la mayoría eran de una secta de los fariseos y estaban influenciados por la casa de Shammai. Shammai, ¿quién era? Bueno, era un erudito judío que vivió en el siglo I, un importante personaje de la literatura rabínica, de la Mishnah, de la ley rabínica, y su influencia llegaba hasta incluso los lugares donde Pablo iba a predicar, ¿no? Entonces, este movimiento de la circuncisión para los nuevos creyentes estaba compuesto eso por judíos, por gentiles convertidos prosélitos de justicia, se les llamaba, y ellos querían enseñar siempre a los gentiles que comenzaban a creer en Yeshua como Mesías, que si no se circuncidaban pues no serían salvos. Eso está en Tito, hay una referencia en Tito capítulo 1 versículo 10 donde Pablo habla de estos falsos maestros, y Pablo dice a Tito: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Así que Pablo aquí se refiere de nuevo a los de la falsa circuncisión, usando la palabra griega katatomeo, mutilación, es decir, los judaizantes que seguían estas enseñanzas de Shammai, como decíamos, ¿no? Vemos que este problema o este tema de si había o no que circuncidarse en la carne siguió casi a Pablo en su ministerio en muchos momentos de su vida, ¿no? Veamos otro momento importante, este es muy importante, es un momento de disputa de Pablo con los de la circuncisión en la carne, y en Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2 dice así: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran discusión, disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subirían a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar sobre esta cuestión de la circuncisión. Así que de esta disputa, de este problema de la circuncisión,
surge realmente la base del famoso Concilio de Jerusalén de los apóstoles en Hechos 15, ¿no? Y la resolución de ellos por boca de Santiago, el hermano del Señor Yeshua. Para los conversos gentiles, la respuesta está dada en Hechos 15, versículo 19, donde dice: por tanto, yo, Santiago, opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten al Eterno, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Así que vemos que en ningún momento los apóstoles encabezados por Santiago, al igual que Pablo o Pedro, impusieron la circuncisión a los gentiles. Ellos dice que decidieron no molestarlos más con el tema de la circuncisión, por el cual Pablo había acudido a Jerusalén. Así que estos gentiles convertidos al judaísmo, pues supuestamente creyentes en Yeshua, como Mesías, ellos tenían esa influencia de las enseñanzas de ese rabino Shammai y querían que el gentil creyente en Yeshua confirmara la alianza que el Eterno hizo con Abraham por parte de esa obediencia de la circuncisión, pero vemos que los apóstoles están diciendo que no hay que molestar a los gentiles más con este tema. Hoy se enseña lo mismo en algunas denominaciones mesiánicas, ¿no? Hay cierta confusión sobre este tema, pero bueno, yo creo que con los versículos compartidos hoy podemos recibir la luz suficiente respecto a este delicado tema. Hoy más que un devocional es una predicación, como hoy es Shabbat, busca el tiempo para poder estudiar un poquito más si quieres sobre este tema, porque es el tema que toca hoy en la parashá. La parashá se divide en 7 porciones a la semana. Hoy es la última de la parashá Lech Lecha y puedes leer y estudiar un poquito más si te apetece el tema, si no lo acabas de tener del todo claro. Así que en conclusión, pues podemos decir que este tema de la circuncisión, hermano, hermana, ha abierto, es verdad, muchos debates que pueden confundir, ¿no? Con respecto al tema de si un creyente al circuncidarse en la carne va a judaizar, y por eso debemos tratarlo con mucho cuidado y respeto. Y es que, de hecho, pues no podemos mezclar dos conceptos que a veces están mezclados, que es el de ser israelita y el de ser judío. Nosotros no somos judíos, no somos judaizantes, nosotros somos israelitas porque pertenecemos a las ovejas perdidas que fueron reencontradas de la casa de Israel, y también somos hebreos porque nuestro padre Abraham fue el primer hebreo, como dice la Escritura. Así que judaizar es un peligro porque los judíos siempre buscan esos prosélitos o conversos al judaísmo, y debemos vigilar, porque ya hemos visto que en las Escrituras Pablo tuvo muchos problemas con este tema, ¿verdad? Así que deseo que este tema, que aunque sé que es algo controversial, pues tú puedas recibir la luz de la palabra, la luz del Eterno mediante su Ruach. Pídele al Señor que te ayude con este tema a tenerlo claro si aún no lo tienes del todo claro, y que el Eterno pues te dé de su gracia, hermano, hermana, para poder vivir siempre en el poder del pacto renovado en el Mesías Yeshua y poder tener completa victoria sobre el pecado a diario por medio de esta circuncisión del corazón hecha en tu vida. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno os bendiga en este día. Shalom, Shalom.